Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más del profesor Omar. En esta ocasión vamos a hablar de dentro de la estadística descriptiva. Sabemos que con datos poblacionales o muestrales, según sea la cantidad de información, podemos, en algunas ocasiones es conveniente hacerlo, construir una distribución de frecuencias. Ya en otro video, el cual te dejaré la liga aquí abajo, hablamos de cómo construir la distribución de frecuencia que ustedes pueden ver en esta parte. Bueno, aquí la idea y lo que solicita y lo que pide el ejercicio, y es precisamente, vamos a ver el caso, es obtener la media, la mediana y la moda de un arreglo de datos en una tabla de distribución de frecuencias, que definitivamente, a diferencia de los datos poblacionales y muestrales, pues en el caso de la media aritmética tiene una fórmula, la conocemos, suma de observaciones entre el número de ellas, y sabemos que la mediana y la moda son medidas posicionales, esto es, no tienen una fórmula, sino simplemente son medidas de ubicación. En esta ocasión, y para el caso particular de una distribución de frecuencias, bueno, pues aquí el asunto cambia un poco, porque los datos en el momento que se organizan en clases, bueno, ya no es posible estimar de una manera muy precisa, bueno, hasta precisamente viendo el método, pero de entrada, pues yo no puedo saber ni la media, ni la mediana, ni la moda, pero hay un procedimiento desarrollado por la teoría estadística, la cual nos va a permitir hacer dicho cálculo, dicha estimación. Vamos a ver rápidamente ambas medidas. La distribución de frecuencias ya la habíamos construido, como les decía. Esta era la tabla original, así está, ya tenemos los datos contemplados en esa tabla, y solamente lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a agregar dos columnas. La primera columna, esta columna se llama marca de clase. Vamos a anotarla para que no se nos olvide. Esta es la marca de clase. Es una especie de fuente bibliográfica. Fuente bibliográfica es variable, algunos libros lo llaman de una manera, algunos otros libros la llaman de otra, o mejor dicho, la simbolizan. En esta ocasión yo le he puesto X con una bolita en la parte superior, puede ser un apóstrofe, puede ser un sombrerito, pero el caso es que para que no se confunda con ninguna otra medida estadística, pues se le pone a veces esta X con una especie de sombrerito o una bolita. Entonces, esta se llama marca de clase. Para la estadística, la marca de clase es límite superior más límite inferior sobre 2. En donde el límite superior, precisamente de cada clase, van a ser precisamente esta que está aquí. Todos los datos de la izquierda son límites superiores. Todos los datos de la derecha son límites inferiores, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es que para cada una de las marcas de clase o para cada una de las clases vamos a calcular su marca de clase. En este caso son 7 marcas de clase que vamos a calcular, y vamos a hacer lo siguiente. La primera marca de clase va a ser 18 más 27 entre 2. Esto nos da 45 entre 2, nos da 22.5. La segunda marca de clase pues sería 28 más 37 entre 2. Esto nos da 32.5. Y así sucesivamente con cada una de las marcas de clase. Como ejercicio, ustedes pueden encontrar que los valores o los resultados finales de cada una de las marcas de clase es 22.5, 32.5, 42.5, 52.5, 62.5, 72.5 y finalmente 82.5. Ahí están todas las marcas de clase, y la marca de clase es necesaria por una sencilla razón. La fórmula que la vamos a escribir, la fórmula para distribución de frecuencias de la media aritmética, que también no hay que olvidar que las distribuciones de frecuencia utilizan unidades o variables griegas. Entonces mu va a ser igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia entre el número de datos. ¿Sí? Entonces tenemos que, precisamente para encontrar la media aritmética,
Por eso hemos agregado una columna adicional. Simplemente esto es para facilitar el cálculo, para que nos sea más fácil hacer las operaciones. De tal manera, ahora que vamos a proceder a hacer cada una de las operaciones. Aquí vamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Esto es, estas dos que están aquí las vamos a multiplicar. 22.5 por 2 nos da 45. 32.5 por 2 nos va a dar 65, 42.5 por 5 nos da 212.5, 52.5 por 10 pues evidentemente nos da 525, es una operación relativamente sencilla. 16 por 62.5, esto creo que nos da 1000, ahorita lo verificamos, pero sí da 1000. 72.5 por 3 nos da 217.5 y finalmente 82.5 por 2 pues desde luego nos da 165. Entonces vamos ahora a proceder a sumar esta última columna, dado que la media aritmética me la pide, de tal manera entonces que yo voy a sumar 62.5 por 16, efectivamente nos da 1000. Y entonces vamos a proceder a sumar esa última columna, 45 más 65 más 212.5 más 525 más 1000 más 217.5 más 165. Esto nos da 2230. La sumatoria, esa sumatoria que pide la fórmula de la media, la voy a anotar, 2230. Sobre el número de datos que ya hacemos memoria, sabemos que es 40 datos. Hacemos el cociente, 2230 entre 40, esto nos da 55.75. Recuerden que el ejercicio provenía de la cantidad de dólares que gastaba una muestra de familias en un parque de diversiones. La media aritmética es 55.75 dólares. ¿De acuerdo? Esa es la media aritmética de nuestro ejercicio. Vamos a calcular la mediana. Vamos a proceder ahora a hacer la estimación, el cálculo de la mediana. Para calcular la mediana es importante decir que la fórmula es la siguiente. Es una fórmula que aparentemente puede resultar algo complicada, pero realmente no lo es tanto. La mediana tiene la fórmula límite inferior más n entre 2 menos f mayúscula i menos 1 sobre fi. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula A, multiplicado por el ancho de clase. Esta es la fórmula famosa de la mediana. Vamos a ver ahora cómo es este asunto del cálculo de la mediana para una distribución de frecuencias. El primer criterio o el criterio básico para poder encontrar la mediana es que debo de escoger una de las 7 clases o una de las clases, n clases que tenga la tabla de distribución de frecuencia, y voy a escoger la clase siguiente. Voy a hacer n entre 2. N entre 2 sabemos que es 40 entre 2, va a ser igual a 20. Este número 20, que es teóricamente, diríamos, es el número en donde estaría ubicada teóricamente la mediana, porque recordemos que la mediana es el dato que está al centro de un grupo de datos ordenados, ¿de acuerdo? Entonces, si es 20, lo que voy a hacer y el criterio del cual voy a buscar es localizar en frecuencia acumulada donde quepa el 20. Aquí no cabe, aquí no cabe, aquí no cabe. El 19 no cabe, está muy cerca, pero no cabe. Y entonces es hasta la quinta clase en donde ese 20 ya cabe acá. Entonces se entendería, y teóricamente la quinta clase es la clase donde está ubicada la mediana. Vamos a estimarla. Para poderla estimar necesitamos sacar los datos necesarios que nos pide la fórmula. De entrada, n entre 2 ya la obtuvimos. Entonces, límite inferior LI es, diríamos, el límite inferior de la clase escogida o de la clase elegida. En este caso, el límite inferior ya lo definimos.
Aquí es el límite inferior y este es el límite superior. Los puse al revés, pero bueno, corregimos. El límite inferior en este caso sería 58. Ese sería el límite inferior. ¿Sí? Luego, frecuencia acumulada anterior a la clase de mediana, que es lo que significa este FI-1. Este subíndice I-1, jóvenes, significa que voy a escoger la frecuencia acumulada. La iésima frecuencia acumulada es la frecuencia escogida. Pero como la fórmula me pide la anterior, entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir un paso antes. A la iésima menos 1, en este caso sería la clase número 4. De tal manera entonces que aquí sería 19, FI menos 1, frecuencia absoluta iésima. La frecuencia absoluta iésima sería 16. Entonces aquí tendría yo FI sería igual a 16. Y el ancho de clase, bueno, pues es 10. Es el número de datos. Eso fue un dato que calculamos del 18 al 27. Hay 10 números. Sustituimos directamente en la fórmula para encontrar la famosa mediana. Aquí va a ser mediana, va a ser igual a 58 más 20 menos 19 entre FI, que sería 16 por 10. Entonces quiere decir que la mediana, aplicamos entonces pues las operaciones. 20 menos 19 es 1. 10, 16 es 5 octavos, 5 octavos es .625, entonces esto nos da 58.625 y esta es la famosa mediana buscada. Hemos encontrado a fin de cuentas la mediana. Bien, ahora para poder encontrar la moda, vámonos con la moda. La fórmula de la moda. Moda va a ser igual al límite inferior más D1. Algunas fuentes bibliográficas también presentan algunas variantes en cuanto a la nomenclatura. No hay que sorprendernos. Aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a estimar en dónde probablemente estén los datos más repetidos, que es precisamente la definición de la moda. ¿De acuerdo? Entonces la fórmula es D1 entre D1 más D2 por el ancho de clase. D1 ahorita lo vamos a definir sobre la marcha y qué significa D2 también. Límite inferior de la clase modal. Ojo, muchas veces la clase de mediana y la clase modal es la misma. No siempre, en la generalidad de las ocasiones son la misma clase. Y es que el criterio para la clase de mediana es uno y el criterio de la clase de moda o clase modal es otro. El criterio de la clase modal es la clase que tenga mayor frecuencia de todas las clases que existan. Esto significa que la clase modal que más tiene, o la clase modal sería la quinta, también, y al igual que la mediana, entonces aquí sería el quinto dato, entonces este sería 16, y por ende entonces la moda sería la misma, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver que el límite inferior de la clase modal sería nuevamente el 58. La diferencia de 1 es la frecuencia absoluta menos la previa. Esto significa que sería 16 menos 10 en frecuencia absoluta. 16 menos 10 nos da 6 y D2 sería la frecuencia absoluta menos la posterior, sería 16 menos 3. ¿Sí? 16 menos 3 nos da 3. De tal manera que si yo sustituyo para encontrar la moda va a ser igual a 58 más 6 entre 13 más 6 por 10. Resolviendo para encontrar la moda, esto nos va a dar lo siguiente. Sería 6 por 10 es 60 entre 19 más 58. Esto nos da 61.15. Hemos encontrado, a fin de cuentas, jóvenes, las medidas de tendencia central de esta distribución de frecuencia. La media aritmética 55.75, la mediana 58.625 y la moda 61
0.15. Hay que recordar que las unidades para todos los casos eran dólares. Muy bien, por nuestra parte es todo. Hasta aquí llegamos con este video y yo les saludo y los veo en el próximo video. Hasta entonces.